Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la transmisión por el canal de Años Dorados, nuestro ministerio de Casa sobre la Roca en la ciudad de Cali. Tenemos hoy también el tiempo de alabanza antes de iniciar con la prédica. Por esa razón, le damos la bienvenida al Ministerio de Alabanza y les agradecemos el que nos estén acompañando en este tiempo. Escuchemos, cantemos, alabemos y adoremos al Señor. Los invito para que se dispongan. Tendremos un tiempo increíble de alabanzas a Jesús. Buenas tardes a todos. Gracias alabanza, gracias a este tiempo en el cual nuestro corazón, nuestro ser se ha preparado para escuchar la palabra. Como siempre, vamos a pedirle al Señor su autorización para poder recibir la palabra. Y como Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado, los invito para que levanta tu Biblia, tu espada,
y repite conmigo lo que tú sabes que debemos decirle al Señor. A la voz de 3, 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Los invito a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Los leemos, por favor? Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven así una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú has dispuesto este tiempo para que nosotros, unidos como parte de tu cuerpo, Señor, hoy podamos escuchar tu palabra, Señor, hoy la asimilemos y sobre todo, Dios, que la pongamos en práctica, Señor. Tú nos has creado, Dios, y nos has establecido como hijos tuyos y nos has permitido entender que nos necesitamos los unos a los otros, pero que nuestra mayor necesidad eres tú, Señor Santo. Tú eres el que nos provee de todo lo que necesitamos a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Hoy, una vez más, le recordamos a Satanás, al enemigo de la comunión con Dios, que fue vencido en la cruz y que no puede hacer nada en nuestras vidas, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, volvamos nuevamente a leer estos dos versículos del 5º capítulo del libro de Efesios, de la carta de Efesios de Pablo a los Efesios. 1, 2, 3. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Bueno, hoy les tengo una pregunta antes de iniciar el desarrollo de la prédica. Si la respuesta a la pregunta, yo te pido que levantes la mano. Si la respuesta tuya es afirmativa. Yo te pregunto, ¿eres un hijo de Dios muy amado por tu Padre Celestial? Por razones obvias, no veo cuántos levantaron la mano, pero de corazón yo espero que tú la hayas respondido, que tú hayas levantado la mano, que la hayas respondido afirmativamente. Si no la levantaste, te invito a que recibas esta prédica, recordando que Dios te ama tanto, pero tantísimo, que envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, para que Él diera su vida en rescate de la tuya, obviamente de la mía también, que estaba perdida por causa de tus pecados. Por causa de mis pecados también me rescató. Entonces, recordar brevemente, permíteme brevemente recordarles que la palabra dice que cuando yo tengo convicción en mi corazón de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo unigénito, y lo confieso con la boca y me arrepiento de mis pecados, entonces Dios me permite entrar a ser parte de su familia y ser muy amados por nuestro Padre Celestial. Por esa razón, la respuesta a la pregunta debe ser siempre afirmativa. En preparación, por favor, di conmigo, como a escuchar tu palabra me has invitado, por favor, enséñame por qué soy un hijo amado. ¿Qué te imaginas cuando escuchas la palabra imitación? ¿Y por qué hago la pregunta? Porque el título de la prédica es imitarlo, seguirlo, actuar.
Entonces, la pregunta es, ¿qué te imaginas cuando te digo imitación? Hay una amplia gama de opciones, desde una caricatura hasta algo bastante similar al original, con características bien, pero bien parecidas. Pero sabemos que nunca va a ser como el original. Recurrí, como muchas veces, al diccionario, pero esta vez fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y encontré 3 acepciones para el verbo imitar. Y por esa razón decidí mantener el título que inicialmente Dios me había dado, pero que dudé. Y además, en la versión NBI, aparece en el versículo que acabamos de leer el verbo imitar. Y en muchas versiones que consulté también. Por esa razón, el primer punto se llama imitarlo. Leamos nuevamente Efesios 5, pero solamente el versículo 1. Efesios 5:1 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Las 3 acepciones del verbo imitar que encontré dicen: ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. La segunda, dicho de una cosa, parecerse, asemejarse a otra. Y la tercera es hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Somos hijos de Dios y como lo escuchamos la semana pasada y lo recordamos hoy, fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y nosotros nos habíamos desviado, nos habíamos alejado de Dios, pero gracias a la confesión que hicimos verbalmente, creyendo en el corazón, Él nos permitió volver a ser parte de su familia, de la familia de Dios. Suena evidente lo que el apóstol Pablo nos plantea como consecuencia de su exhortación en el capítulo 4. Si tiene oportunidad de leerlo o verlo, allí nos habla sobre la unidad en el cuerpo de Cristo y textualmente nos dice que debemos vivir como hijos de luz. Nos dice que debemos esforzarnos por vivir como hijos de Dios, según el estilo del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Que debemos entonces esforzarnos en parecernos, en asemejarnos a lo que es el Señor Jesús. Que debemos ejecutar, llevar a la acción nuestros pensamientos, nuestras decisiones, a ejemplo o semejanza del Señor Jesús. Por eso hoy el mensaje es que debemos comprometernos o seguir comprometidos a imitar a Dios, imitar al Señor Jesús. Los invito a la palabra de Dios, al libro de Juan. Deja una marca en Efesios que vamos a volver sobre él. Pero en Juan 14, versículos 8 y 9. Juan 14, versículos 8 y 9. Dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Versículo 9. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Somos hijos de Dios, muy amados por Él. Nuestro modelo es el Señor Jesús, quien es el Hijo de Dios y es nuestro hermano primogénito. Por esa razón, en los versículos que leímos inicialmente y que ahora vamos a volver a leer más adelante, el segundo, nos dice que debemos vivir así como vivió Jesús. Pero vamos un momentico a Romanos 8:29, porque es donde
nos habla exactamente de por qué Jesús es nuestro hermano. Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿En qué debemos imitarlo? ¿En qué debemos parecernos? ¿En qué debemos asemejarnos? ¿En qué debemos hacer lo mismo? La respuesta general es en ser como Dios, ser como el Señor Jesús, y en toda la Biblia hallamos a Dios y a Jesús presente, y con mayor claridad en el Nuevo Testamento y en particular en los Evangelios. Es decir, que debemos de conocer bien a Jesús, debemos conocer bien a Dios para poder saber en qué debemos imitar. En el segundo versículo con que iniciamos, hay una prioridad que es coherente con el mandamiento más importante que ya le hemos conocido. Mandamiento que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por esa razón los invito a que leamos nuevamente Efesios capítulo 5, versículo 2. Ya lo tenemos. Leamos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. La vida del Señor Jesús, la vida de Cristo, es una vida de amor. Y por ese amor por ti y por mí, Él se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces di conmigo, decido una vida de amor llevar porque Dios me enseña a amar, pues a su unigénito Hijo decidió enviar para mi vida rescatar. Hasta aquí hemos visto la invitación de Dios para que imitemos, para que lo imitemos a Él, imitemos al Señor Jesús, que es nuestro modelo. El segundo punto es seguirlo. Es decir, cuando hemos decidido imitarlo, obviamente vamos a mirar por qué razón el segundo punto es seguirlo. Nuestra decisión debe ser y debe mantenerse de imitar a Jesús. Entonces, ese segundo punto, como mencioné antes, en la Biblia están presentes Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la manera en que nosotros logremos acercarnos a mayor semejanza, imitando a alguien, es conociéndolo bien. Y para conocerlo debemos seguirlo. Por lo tanto, debemos nosotros leer, estudiar, meditar la palabra favorita, rumiar la palabra de Dios con el propósito de escucharlo, de conocerlo, de aprender cómo Jesús respondió cuando le preguntaron o le pidieron algo, o cómo reaccionó cuando le ofendieron, o lo cuestionaron, o no lo atendieron bien, o entre otros momentos y otras circunstancias adversas o no adversas. Entonces Dios anhela que nosotros podamos escudriñar su palabra, meditar en ella e ir anotando cómo fue la respuesta de él. Si se mantuvo callado, cómo respondió. Entonces los invito por un momento a Marcos 1, 16 y 17. Estos dos versículos también en el libro paralelo de Mateo lo vimos hace 8 días. Marcos 1, 16, 17. Leámoslo, por favor. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores.
Versículo 17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. En la prédica de inspiración leímos el versículo 17 en el gemelo de Mateo. Y hoy Dios nos lo quiere recordar para que nos afirmemos en que es el Señor Jesús quien nos pide que lo sigamos, que lo conozcamos en profundidad, que le permitamos que nos transforme en pescadores de hombres, que transforme nuestro ser interior para que externamente nuestra manera de comportarnos, de conducirnos, las demás personas reciban el mensaje de amor y conquista de Dios, pues pueden palpar en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestro trato, la obra transformadora de Dios en cada uno de nosotros y anhelen ellos llegar a ser parte de la familia de Dios. Que le permitamos al Espíritu Santo que siga moldeando nuestro carácter para que lleguemos más cerca al carácter de Jesús, sabiendo que no solo es para pescar hombres, sino para que nosotros tengamos sanidad integral y podamos ser portadores firmes, poderosos y bien fructíferos para aportar y recibir el fruto verdadero para nosotros y a través de nosotros para los demás. La transformación que Dios ha hecho en nuestra vida incluye el habernos sanado de nuestro pasado, el ayudarnos a experimentar su bendición en el presente y permitirnos participar en conocer sus planes, sus propósitos para nuestro futuro, y todo esto con su poder y con su amor. Jesús no solo está preparando un lugar para nosotros en las viviendas que hay en el cielo, sino que acá en la tierra nos está preparando a nosotros para ese lugar. Y Él persiste, Él no se cansa, Él persevera y no se da por vencido. Por eso, hoy tú estás escuchando este mensaje, no por casualidad, no por coincidencia, sino por causalidad. Di conmigo, ahora sé Dios, porque a tu palabra me pusiste a oír. Jesús ya comenzó a mi vivienda construir. Por eso en transformarme no cesas de insistir y para esto a Él lo debo seguir. Y el tercer punto es actuar. Hemos decidido imitarlo. Hemos decidido seguirlo. Ahora vamos a actuar. Los invito a dos versículos súper conocidos que en la prédica de inspiración me los salté y Dios sabía por qué. Porque necesitamos inspirarnos en Dios. Y como Él nos inspira a nosotros, Él aspira que nosotros seamos inspiradores de otros. Pero ¿cómo lo hace? Vamos a Gálatas 5, 22 a 23. ¿Ya lo reconocieron? Vamos a leer. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Versículo 23 continúa. Humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Como siempre, les recuerdo, la palabra espíritu, la palabra de Dios, cuando está la letra E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, hemos aprendido que parte muy importante del carácter del Señor Jesucristo está definido, está en el perfil del fruto del Espíritu Santo. Fruto que contiene 9 cascos, pero es un solo fruto. Y está muy relacionado, y permítame la redundancia, con nuestras relaciones. No es la primera vez que ustedes me lo escuchan, se lo aprendí en el estudio al pastor Darío,
y más adelante volvemos a recordar algo sobre esto. Pero recordemos que las relaciones de nosotros son relaciones con Dios, con las demás personas y con nosotros mismos. Entonces, esos 9 cascos están perfectamente relacionados con esas personas con las cuales debemos relacionarnos. Y dentro de este punto de actuar, hoy quiero dejarles algunos retos para que lo continuemos haciendo con mayor certeza y convicción. Si es que ya lo estamos haciendo, lo que vamos a preguntar, o que lo hagas convencido a partir de ahora y la certeza que Dios es el que te lo está mencionando basado en fruto del Espíritu Santo. Yo les propongo, o te propongo a ti, que en oración y en comunión con Dios, Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, te respondas cada una de esas preguntas que te voy a dejar. Y ya van a aparecer allí en la pantalla. Con la seguridad que el Espíritu Santo te conducirá a la verdadera respuesta de acción que debes realizar, siempre y cuando verdaderamente tú estés dispuesto o dispuesta a llevarla a cabo. Dios anhela que nuestra relación con Él sea franca, abierta, y por ende que cuando nosotros lo escuchamos, lo llevamos a la práctica y nos comprometemos con Él. Las preguntas las he colocado en primera persona, para que cuando tú las leas textualmente, eres tú quien te estás preguntando, o es a ti que tú estás haciendo la pregunta. Y que recibas, obviamente, la respuesta personalizada que Dios te está dando. Entonces, no me acuerdo cuántas preguntas son, creo que son como 9 o 10, pero vamos adelante. La primera, qué pena, todas las preguntas tienen como el mismo encabezado. Lo que cambia es como el complemento que llega a la pregunta. ¿Cuánto y cómo mejorará mi vida? ¿Y cuánto y cómo serán fortalecidas mis relaciones si decido amar y perdonar a los demás de forma incondicional y sacrificada? ¿Cuánto y cómo mejorará mi vida? ¿Y cuánto y cómo serán fortalecidas mis relaciones cuando, sin tomar en cuenta mis circunstancias, buenas o adversas, mantengo la alegría, el contentamiento y el propósito de mi ser interior? ¿Cuánto y cómo mejoraría mi vida y cuánto y cómo serán fortalecidas mis relaciones si realmente viviera libre de la ansiedad al permitirle a Dios que me inunde con su paz? Por razones de tiempo voy a leer solamente el complemento. Si practico la paciencia cuando estoy bajo presión y no me enojo fácilmente ni prontamente. Si decido ejercer la bondad y la rectitud en mi trato con las demás personas. Si afianzo mi comunión con Dios y decido mantener relaciones fieles. Si la amabilidad, la calma y la consideración estuviesen siempre presentes en mi comunicación con los demás. Si recurriera siempre al poder del Espíritu Santo para controlarme y ejercer el dominio propio. Si elijo poner por encima de mí a los demás para estar siempre a su servicio. Si lidiara mediante la esperanza que tengo en Jesucristo las dificultades de mi vida y afrontara con valentía la idea de la muerte física. La buena noticia es que en su palabra, en la palabra de Dios, encontramos muchas promesas a las que siempre podemos recurrir
para que tomemos la decisión de actuar y mejorar significativamente nuestra vida y nuestras relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Los invito a Efesios 3, versículo 16, para que lo tomemos cada uno de nosotros y esas preguntas sean realmente el plan de acción para nuestra vida de ahora en adelante. Como les mencionaba, si ya lo estás haciendo, excelente, pero necesitamos mejorar. Efesios 3:16 dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Esta es la oración que Pablo hacía a Dios para la gente de Éfeso. Y hoy quiero que la tome para que nosotros, la tomes tú para que cada uno de nosotros la haga y le pida al Señor esa fortaleza interior. Como hermanos en la fe, debemos comprometernos a orar los unos por los otros. Entonces, cuando oremos por las demás personas, hagamos de la manera como Pablo nos enseñó. Que Dios fortalezca nuestro ser interior con el poder del Espíritu Santo, el poder que proviene de sus gloriosas riquezas, y así todo lo podremos hacer. Di conmigo: para que tu voluntad pueda cumplir, Señor, tú produces en mí tanto el querer como el hacer. Y para eso dispongo todo mi ser, para tu poder saber recibir. El último versículo, Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret. 2 puntos. Como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De esa misma manera debemos clamarle al Señor para que Él nos unja con su Santo Espíritu, con el poder y con la capacidad de poder ser fructíferos y tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, evidente en nosotros, evidente para Dios, evidente para las demás personas, y ser esos mensajeros que estamos decididos a imitar a Jesús, a seguirlo y a actuar. Esto es un continuo proceso. Imitarlo, seguirlo, actuar. Imitarlo, seguirlo, actuar. De tal manera que nuestra vida mejore significativamente y las relaciones con los demás también lo hagan de esa manera. Los puntos no tenían un acróstico, pero hoy Dios nos ha regalado también en la mañana orar por las relaciones. Y esta prédica habla de relaciones. Entonces les tengo y les quiero compartir el acróstico de relación, de cómo debe ser una relación. Seguramente faltan cosas, pero tú la puedes aumentar. Una relación debe ser rica en amor. Dios es amor, Dios nos ama y Jesús nos dice que debemos amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Debe ser una relación edificante, es decir, que me ayude a edificar, pero sobre todo que yo ayude a edificar la vida de otras personas. Porque somos embajadores de Dios, embajadores de Jesús, y ellos están edificando nuestra vida sobre la roca, sobre la palabra. Debe ser una relación leal. Hay un sinónimo de leal que es fiel, que haya fidelidad. En la relación con Dios debemos ser fieles a Él, pero en la relación con las demás personas también debe haber fidelidad.
Mientras que dependa de nosotros, seremos fieles. Y con el ejemplo podemos nosotros ser fieles permanentemente para que de esa forma los demás también quieran ser como Cristo. Debe ser una relación alegre, no una relación que cause tristeza, sino que al contrario, como parte del fruto del Espíritu Santo, esté la alegría del Señor presente. Súper obvio, y está como en la mitad. Debe ser una relación cristocéntrica, es decir, que nos aseguremos que es una relación con las demás personas que Cristo ha colocado y que está Cristo en la mitad, en esa relación, igual que el amor. En la relación con los demás debe estar iluminada por la palabra de Dios. Nosotros debemos nutrirnos con la palabra y con esa nutrición nos alimentamos y nuestra vida podemos entonces revisar, seguir el camino, revisándolo que sea a la luz de la palabra de Dios. La relación también debe ofrecer paz, no contender, sino al contrario ser pacificadores. En la relación nosotros debemos estar siendo portadores de la armadura de Dios que contiene el calzado de la paz. Y también en la relación debe ser una relación nutrida por Dios. Si Dios no está presente, si Dios no nos nutre, si Dios no nos ha dado, debemos nosotros validar si realmente se mantiene. Sabemos que nuestra relación no solamente es con creyentes, sino también con no creyentes para conquistarlos, para que ellos vengan al camino del Señor, vengan a ser parte de la familia de Dios. Entonces, resumiendo, hoy debemos ratificar nuestra decisión de imitar a Jesús, seguirlo y actuar, llevar a la práctica la verdad que el Espíritu Santo nos revela cuando rumiamos su palabra, para que de esa forma nuestra vida siga siendo edificada sobre la roca y no haya ninguna tempestad, ningún viento, ninguna lluvia, ningún aguacero que quiera venir a derrumbarnos, lo va a poder lograr hacer. Nos afirmamos en el Señor como hijos de Dios. Amén y amén. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor Santo, porque sabemos que tú eres el más interesado en que nuestra comunión, en que nuestra relación contigo, Señor, sea plena, Dios Santo, y estemos dispuestos, Señor, a recibir todo lo que tienes para nosotros, Señor. Tu amor, tu alegría, tu paz, tu paciencia, tu amabilidad, tu bondad, tu fidelidad, tu humildad y ejercer el dominio propio que el Espíritu Santo nos da el poder para poder realizarlo. Gracias, Dios. Te amamos. Sigue con nosotros. Amén y amén. Antes de terminar, quisiera preguntar si alguna persona que nos está escuchando el día de hoy, jueves o más tarde en este día o mañana o cualquier momento en el cual Dios te colocó a escuchar esta prédica y tú no tienes en tu corazón al Señor Jesús, que hoy tome la decisión de llegar a formar parte de la familia de Dios, porque la palabra de Dios nos asegura que nosotros necesitamos de Él y seguramente tú estás necesitando de Él ante la situación que estás viviendo. Entonces yo te invito para que te pongas de pie y repitas, creyendo en el corazón, confesando con la boca, esta oración que yo te pido que la hagas tú, porque eres tú el que lo está haciendo. Yo hoy apenas te voy a dar la guía. Di conmigo, Señor Jesús, hoy te doy gracias por haberme permitido escuchar tu palabra. Por eso hoy yo decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios.
que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mis pecados. También sé que con tu sangre tú me compraste y me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso hoy yo me arrepiento de todo pecado y de todo daño que yo haya causado a cualquier persona. Pero también decido perdonar a todos aquellos que me han causado daño. Hoy me comprometo a imitarte, a seguirte y a actuar en consecuencia y coherencia con los principios que tú me vas a enseñar en tu palabra. A partir de hoy, soy hijo tuyo, tú eres mi padre. Soy oveja de tu rebaño, tú eres mi pastor. Gracias, Señor. Amén y amén. Te invitamos para que mires la dirección que está apareciendo ahí al lado, o también en la parte inferior, para que te conectes, nos des tus datos, tus teléfonos, queremos llamarte y de allí darte la orientación que tú estás requiriendo. Les quiero recordar que nos reunimos todos los jueves a las 3 de la tarde. Gracias, Dios los bendiga y vamos a orar para irnos. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado y ayúdanos, Señor, a que nuestras relaciones se mantengan siempre con amor, contigo en nosotros y en medio de esas relaciones. Tú, Señor, nos amas incondicionalmente. Te amamos, Señor. Amén y amén.